Hola a todos, bienvenidos a Lincoln Podcast. Estamos aquí con grandes lectores, lectores de nuestra institución que trascienden por esta experiencia de lectura. Por nuestros poros brota todo el ánimo literario, todo el amor por la prosa y por la poética. Es por ello que hoy nos acompañan Nicolás Trivín y Antonia Espinosa. Me gustaría que ustedes se presentaran. ¿Cuál es su gran experiencia de lectura? ¿Por qué están aquí? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Trivín. Soy una persona que lee, pues, moderadamente, pero cuando leo le meto mucho corazón a la lectura. Me gusta mucho leer libros clásicos. Últimamente he estado leyendo literatura rusa. Wow. Muy chévere, sí. Y pues latinoamericana también me gusta mucho todo. Yo soy Antonia Espinosa y llevo leyendo, la verdad, mucho tiempo, desde que estoy como en quinto, sexto, pues es algo que siempre me ha apasionado mucho y pues yo me voy más por un género como misterio, romance, la verdad me gusta un poquito más, pero últimamente con los temas de plan lector y con mi trabajo de monografía me he metido un poquito en la literatura latinoamericana y realmente es muy interesante y deja mucho de qué hablar. Bueno, tenemos sobre la mesa unos libros. Podríamos hablar de nuestro libro personal favorito o podríamos hacer recomendaciones de lectura, pero como tenemos aquí unos autores invitados, tenemos sobre la mesa libros de García Márquez, de Juan Rulfo y de Laura Esquivel. Vamos a hablar sobre ellos. Entonces, ¿qué les parece si en este podcast nos dedicamos a hablar sobre esta pasión que tenemos y cómo esta pasión de nosotros como lectores se vuelve un poco más intensa cuando vemos que nuestra obra literaria, la que leímos en algún momento con mucha pasión, la llevaron a la pantalla grande? ¿Qué les parece? Perfecto. Si quieren hablar de eso. Sí, claro. Obviamente. Bueno, listo. Entonces, ustedes saben que últimamente ha estado polémico el tema en redes sociales, en diferentes medios, sobre el tema de haber llevado ciertos libros a la pantalla grande, bien sea a una película o a una serie. Una serie. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por este que tú tienes por acá, que es 100 años de soledad? Sí, Invito listo. a que empecemos por este, ¿vale? Sí. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan. A mí como lectora me llama mucho la atención el tema de que García Márquez, siendo nuestro Nobel de Literatura, nos deja un legado. Tenemos una representación importante a nivel literario con García Márquez. Hay una gran cantidad de películas garcimarquinianas que se hicieron con visto bueno de García Márquez. Pero hay una particularidad con 100 años de soledad en la literatura y en la crítica literaria, y es que García Márquez no era de su voluntad que se llevara 100 años de soledad a la pantalla grande. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, realmente siento que 100 años de soledad fue una producción muy bien lograda, porque pues para lo que es la obra, pues se puede decir que alcanzó ciertas expectativas, pero pues se entiende la perspectiva de García Márquez al no querer llevar una obra tan compleja a la pantalla grande, además que me imagino que en el momento en el que él planteó no llevarla, no estaba tanto el concepto de series, sino más como el tema de el cine, entonces pues obviamente una historia tan larga pues iba a ser muy difícil llevarla como a una película. Pues, por ejemplo, en la serie vemos que solo llegamos a la mitad de la historia, no se logró completar toda la generación. Entonces, pues sí se entiende mucho como el punto de vista de García Márquez de no querer llevar una obra tan compleja, y aparte que este es un libro que tiene muchos detalles muy específicos. Una hoja puede ser para describir una sola situación, una sola cosa. O sea, como está posicionado un vaso, se puede comer una hoja entera. Entonces, pues sí se entiende que no quiera, pues que no haya querido que se llevara. Okay. A mí en lo personal me sorprendió muchísimo el día que yo por primera vez vi que estaban anunciando que iban a hacer la... ¿No te dio como mal genio? Sinceramente, no, porque es que yo le empecé a confiar mucho a las producciones colombianas, porque es que eso tiene un antecedente. O sea, por ejemplo, si no estoy mal, en el 2003 se lanzó una ley que era como la ley del fomento del cine y no sé qué, y con esto se pudo empezar a producir, se pudieron empezar a producir películas de pues, mucha mejor calidad en Colombia. Últimamente llegamos a series que a mí en lo personal sí me gustaron, como La Primera Vez de Dago García y Los Bee Muy Gees, buena. que la hizo Prime Video. Muy buenas producciones se me hicieron, muy bien hechas, buenos actores, tal vez no a la talla, actores así globalmente reconocidos, pero sí siento que fue un muy buen trabajo. Y cuando vi la producción, cuando vi que estaban empezando la producción, lo primero que vi fue que estaban haciendo un pueblo. Yo vi que estaban haciendo un pueblo, no, yo ya me emocioné, ya fue mucho para mí. Y siento que esta obra no la querían adaptar principalmente porque, como dijo Antonia, uno es una obra muy densa, con una cantidad infinita de personajes. Yo me acuerdo llegar a la mitad del libro y que digan, y habían 17 aurelianos más. Y yo dije, uy, va a estar largo. Y también que comparten muchos nombres, etcétera. Entonces yo dije, uy, tal vez una producción a ese calibre, con
lo que es el realismo mágico, porque hay una diferencia entre el realismo mágico y el realismo mágico exótico. Yo dije, no, tal vez se desvían un poco, tal vez intentan más como impresionar a un público que no ha leído el libro, antes del público que sí ha leído el libro. Y pues, al fin y al cabo, cuando salió la serie, yo ya estuve muy contento con la serie, la verdad, me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Sí, señora. Bueno, aquí hay varias cosas importantes que decir respecto a lo que dice Antonia. Quizás cuando estaba García Márquez, la producción de cine era más amplia, más que la de las series, ¿no? Sí, claro. Entonces, de pronto había un celo ahí de llevarla a cine. Lo que tú dices es importante sobre la aprobación de llevar todos estos elementos cinematográficos, pero también es cierto que a nivel de cine somos Colombia, en algún artículo lo decía por ahí, somos todavía un país adolescente en el cine porque hasta ahora tomamos como una identidad en el tema del cine, pero como aquí el corazón de esto es el tema de la literatura, ¿cómo ven ustedes el ejercicio de llevar ese realismo mágico, porque ahí entramos a palabras mayores literarias, llevar el realismo mágico a la pantalla? ¿No creen que toda esa fuerza poética, toda esa expresión simbólica se pierde un poco? Cuando uno es lector, uno fija sus propios personajes y eso lo hemos dicho todos los lectores, ¿no? Yo tengo en mi cabeza mi Remedios la Bella de una manera, ustedes la tienen de una manera, tengo las mariposas amarillas de una manera y todo el ejercicio que trasciende en cada una de la estirpe, ¿no? En cada persona de la estirpe, pero esa magia, ¿no creen ustedes que se pierde en la pantalla porque la interpretación del lector es única e individual? Yo siento que para realizar una adaptación, el director tiene que enfocarse mucho en hacer un mundo convincente, o sea, un mundo que resulte que sea muy parecido al que uno termina leyendo en el libro. Y con las obras que estamos teniendo aquí, te puedo decir que con la que más sentí que se logró ese mundo convincente, con la que más sentí que se expresara ese realismo mágico de una forma auténtica, es con Cien años de soledad, que pues si lo hablamos en términos generales, no es un libro con tanto realismo mágico como lo tiene, por ejemplo, Pedro Páramo, que es un libro donde sí se expone de una forma muy, muy fuerte. O hasta el mismo como Agua para Chocolate. Exacto. Sí, además porque los tres ajá, comparten esa particularidad. Sí, los tal tres cual. son de realismo mágico. Sí, y siento que con 100 años, como es un libro que tiene, a ver, obviamente tiene su realismo mágico, pero como no es tan marcado como en otras obras, siento que es muy bien logrado lo que llegaron a hacer, que o sea, hace que se sienta algo como muy natural todo lo que se ve ahí. Y eso es lo que yo pienso más o menos. Sí, pues puede que comparta en parte la opinión, pero de cierta manera hay unas escenas que se ven como muy forzadas, no sé, o sea, al momento de leer el libro y como ya ponerlo como dentro de la pantalla, pues sí cambia. Por ejemplo, no sé, una escena como cuando está Rebeca pues en su intimidad y la casa tiembla, pues es muy diferente a cómo se describe en el libro, o sea, realmente cambia totalmente como la idea que quería transmitir inicialmente García Márquez a lo que se pues pone en una pantalla, siento yo. Igualmente, pues sí cambian bastantes cosas y pues no se aferra mucho a la realidad del libro. Además que uno como lector, pues uno crea su mundo y a pesar de que pues sí lo escriba tan detalladamente como lo hace la obra, pues uno ya tiene la idea de la casa es de tal tamaño, de tal forma, no sé, Rebeca tiene el pelo de tal color, de tal, no sé, de ese tipo de cosas. En cambio ya en la pantalla nos están estableciendo un estereotipo que tenemos que casarnos con eso y no hay manera como de explotar esa imaginación que se hace con el libro. Bueno, entonces ahí tenemos como una discrepancia interesante en que tú sí lo ves, que logra satisfacer tu gusto, interpretación de lectura y el de Antonia no, porque pues tienes que fijarte o quedar con una idea fija de cómo te da el personaje el director de la producción. Interesante. ¿Cuáles son las escenas que ustedes lograron relacionar más con la novela en 100 años de soledad? A mí me pasó particularmente que viendo el capítulo 1 de la serie de 100 años de soledad, al otro día en redes sociales todo el mundo decía que era malísimo, que estaba terrible, que estaba malo, y yo les decía a las personas, bueno, voy a verlo y después opino, pero no voy a opinar hasta que no vea mínimo 4 capítulos, porque siento que es como en un libro, no puedo opinar si no tengo un bagaje muchísimo más amplio. A partir de este ejercicio y de tanta crítica que ha habido, hay de todo, ¿no? Hay gustos, hay disgustos con el haber llevado a esto, es pasional, se está volviendo más famosa 100 años de soledad. ¿Tienen alguna escena particularmente de 100 años de soledad que sea muy bien lograda, muy bien llevada y que les haya dado satisfacción decir, uy, yo leí eso y así me lo imaginé, o bueno, no sé, de otra manera? Yo siento que el mismo inicio, ¿sabes? Como yo leía como las primeras páginas del libro y después me puse como a ver la serie y es tal cual. O sea, realmente la primera parte sí es muy fiel a lo que plantea la historia al inicio
y pues me pareció muy interesante y yo siento que la gente que más criticó eran las personas que no habían leído el libro, entonces decían, wow, eso está muy aburrido, pero es que así empieza la obra, entonces tampoco podrían darle como otro inicio y cambiar absolutamente toda la historia. Me parece que fue un inicio muy bien logrado, realmente lo dieron todo a detalle y me pareció que estuvo básicamente perfecto esa parte. Ok. Por mi parte, yo tengo un par de escenas que sí me sorprendieron mucho en cómo las lograron. Primero, la llegada de Melquiades y los gitanos. Ok. Pues para mí eso fue tal cual como yo había leído, tal cual como sucedió. Así con una música de fondo que se Sí. fuese acercando y llegara. La llegada de Melquiades fue tal cual el personaje que yo me imaginé el día que leí el libro. La llegada también de Remedios Moscote, la hija menor de Don Apólimar, la linda, que es la que se termina casando con el coronel. Ujú. Muy similar a lo que yo imaginé y toda la cosa. Ok. El inicio icónico de muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, la escena en la que abre el hielo Uf. y le muestran el hielo al coronel Aureliano Buendía de joven. Mágico. Mágico, sí. Mágico. Para mí completamente. también la escena del hielo Sí, es totalmente mágica. Y la del chorrito de sangre también al la del final. chorro de sangre fue muy Sí. Bueno, bueno. esa sí me la imaginaba un poco más exagerada. Sí, la verdad con eso se acaba la serie, si La no estoy serie, mal. Sí. sí, la Pues mitad, ¿no? Porque vamos sí. en la mitad. Esto da más, Sí, más sí. Pues es como de qué hablar. un charquito muy cortico y pues Sí, puede que siento en la hora se plantea un poquito más, no sé, exagerado. Sí, le como quitaron había un poco la mencionado. Sí, potencia a lo que era en general en el libro. Sí, ¿Cómo ven ustedes que, bueno, nosotros como promotores de lectura, maestros en todo el tema pedagógico, tratamos de llevar el ejercicio de promoción de lectura a los estudiantes, a los padres, a las diferentes comunidades? Uno es un soñador que quiere que todo el mundo lea muchas cosas y cuando uno se convierte en lector también quiere que todo el mundo lea lo que a uno Sí. le ha gustado, entonces uno se la pasa recomendando libros aquí y allí, no sé si a ustedes les pasa eso. En esa medida, ¿no creen ustedes que la creación o cómo ven ustedes la creación de este tipo de series, específicamente en la de 100 años de soledad, va a disminuir la lectura del libro? sí, claro, porque yo siento que ya la gente se acoge más a una serie, pues es algo más fácil, más rápido y sobre todo en un libro como 100 años de soledad. Yo lo empecé a leer muy chiquita y me costó y hasta ahorita fue que lo volví a retomar porque fue una lectura muy complicada para mí. Entonces yo siento que si la gente tiene la forma fácil y rápida de sacar algo que pues es culturalmente importante, porque realmente esto es una obra que ha impactado la literatura colombiana, pues ¿para qué leerlo si tengo la oportunidad de verlo en una serie? Y eso es lo que ha pasado pues no solo con esta obra, sino con millones de obras en el mundo. Entonces siento que esto nos está volviendo más lentos hacia la lectura y coger ese pereza, como ya quitarnos el hábito de tomar el libro, sentarnos con calma, leerlo, analizarlo, sino para que si ya ahí me plantean los personajes como son, vean como la estructura de lo que es un libro, me lo puedo ahorrar. Entonces no se me hace como muy válido que se sigan adaptando tantas cosas. Okay. Yo voy a ser honesto, yo voy a ser honesto y creo que depende un poco de la obra. Para una obra como Pedro Páramo, gracias a Dios, es que justo Pedro Páramo, cuando salió la película, coincidió que al siguiente día teníamos el examen de Pedro Páramo. Sí, Sí. fue una coincidencia. Y yo sí alcancé a leerme todo el libro completico antes de verme la película y siento que si uno se ve la película, uno de cierta forma ya descubre la trama y uno ya deja muy a la intemperie de que, pues, ¿para qué leo el libro, no? Pero por el otro lado, con 100 años de soledad, yo siento que este libro, así yo lo lea y así yo primero vea la serie, es que mira, esta mañana yo me vine al colegio en Uber y yo venía andando con el Uber, muy inteligente el hombre, yo venía hablando que iba a grabar este podcast, ahora cosas así. Y llegamos y yo le dije que uno de los libros era 100 años de soledad y me dijo, ¿así? Y le dije, ¿sabe que es muy importante mencionar? Y yo le dije, señor, dígame. Y me dijo que él se la leyó 4 veces, en 4 etapas diferentes de su vida. Se lo leyó en el colegio, mi man estaba como con 60 añitos, más o menos. Se lo leyó en el colegio, se lo leyó en la universidad, trabajando, y ya últimamente se lo leyó antes de que saliera la serie. Y me dijo algo muy importante, y es que cada vez que leyó el libro, lo entendió de una forma diferente. Entonces yo siento que, primero, en la adaptación, así sea muy buena, muy cautivadora para el espectador, siento que uno se queda muy marcado con una sola forma de entenderlo, que la forma como lo entiende el director. En el caso del libro, uno es su propio director. Para leer un libro es muy diferente a ver una película, porque la película te lo plantea mucho más fácil, te plantea ya el mundo y tú no tienes que imaginar nada, no tienes que crear este personaje, esta historia, el mundo convincente, crear tu pueblo, no. Entonces siento que es para varios libros, incluso para este, que es mi libro favorito, El amor en los tiempos del cólera, siento que la adaptación a uno lo deja ¿Tu ya libro con favorito del autor o de tus libros favoritos? de toda mi vida. Ok. Por mucho. Yo siento que
con la dirección, que fue una película que pues, a ver, en términos de banda sonora, tenía Shakira con canciones como Hay Amores, buenísima, buenísima canción y todo, pero en sí la película no estuvo muy bien lograda y lo que hizo fue que la gente que se vio la película ya después no tuviera como ganas de leer el libro porque ya tenía como la trama ya resuelta, etcétera. Entonces siento que ahí va como el punto de diferencia. Y como Agua para Chocolate, hablando de la película del 92, más que todo ante la serie, que la serie, la verdad, siendo muy honestos aquí con todos, yo no me la vi. Yo me vi fue la película, que es muy buena película, la verdad, pero siento que no llega a la talla. O sea, siento que uno leyendo el libro, uno se disfruta el libro, uno cada receta, uno se la imagina, uno se imagina lo que pasó con el público, uno siente el amor de Tita por Pedro, uno siente la impotencia de cada cosa. Pero una vez uno ve la película, uno queda como No, pero con ya todo resuelto. pues ahí todavía no estamos hablando de esto y más adelante pues lo quiero mencionar, pero en eso sí no estoy de acuerdo contigo y siento que la película de Como Agua para Chocolate fue una producción muy, muy, muy bien lograda. Pero pues eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, para no desviarnos un poquito del tema. Estamos organizados, entonces vamos a, si quieren, vamos a concluir este tema de 100 años de soledad, mirando pues que ya hay muchas invitaciones para que la gente vea la película, lea el libro, lo que sentimos nosotros, mirar las diferencias que también hay entre lo real maravilloso y realismo mágico, que es una distinción bien importante que hace Alejo Carpentier, porque no nos podemos, digamos, deslizar a pensar que el realismo mágico lo es todo, también está lo real maravilloso, que fueron cosas que Alejo Carpentier define que sí se hicieron en América Latina y sí pasaron, como por ejemplo el vudú. En cambio, el realismo mágico es muy García Márquez, muy Juan Rulfo, muy Laura, que suceden cosas en la realidad. El autor aprovecha esos acontecimientos, como por ejemplo cuando una persona que no puede amamantar a alguien lo amamanta porque pues no tiene biológicamente su cuerpo adaptado y sí le sale leche, que lo vamos Sí. a ver más adelante. Entonces esos hechos que se vuelven mágicos, como cuando se eleva Remedios la Bella, son importantes dentro del realismo mágico. Pero para concluir, entonces ustedes, ¿qué le dirían a las personas? O sea, ¿qué hacen los que nos van a seguir a nosotros como lectores? ¿Leen el libro, ven la serie, hacen los dos? ¿Ustedes qué les recomiendan? No, pues siento que lo más importante antes de ver cualquier serie, cualquier película es leer el libro. Como si tienes la oportunidad de leerlo, hazlo y pues obviamente la película o la serie, en este caso, pues te va a cambiar mucho la perspectiva de lo que tú pues tenías planteado en tu cabeza porque obviamente uno se crea un mundo y ya lo ve y es como, wow, es totalmente diferente, es otra cosa. Pero pues si tienen la oportunidad de leer, háganlo. O sea, es lo mejor que ustedes pueden hacer antes de llegar a ver una serie porque nunca va a ser como el mismo nivel de comprensión ni el mismo nivel de imaginación. Exacto, y aunque toma un poco más de tiempo pues, leer el libro, uno termina creando un mundo convincente, uno termina imaginándose todo, su Comala, su Macondo, etcétera. Y, o sea, cuando uno se da cuenta que alguien más lo imagina y que lo imagina de una forma muy parecida a uno, o sea, cuando ya se vi la película, yo me acuerdo de la emoción que sentí el día que salió Pedro Páramo, yo compré mis palomitas, yo me acomodé nomás de chévere para ver eso porque yo estaba emocionado auténticamente. Hizo Igual que con combo y 100 años todo de para ir a soledad. ver la película. Lastimosamente no pude, Tus amigos lectores. todos estudiando para eso. No, mi amigo lector es mi mamá, definitivamente. ¿Pero qué? Pero siento que cuando alguien más imagina ese mundo, o sea, es mucho mejor la sensación de uno ver la película después de haberse leído el libro, antes de ver la película y después leerse el libro. Sí. Sí, total. Siento que pierde un poco la magia. Sobre todo en estas obras, ¿no? Porque estamos en un momento donde todo es muy fugaz, ¿no? Entonces los videos son más cortos, todo es más rápido, pero cuando ya uno entiende que una extensión de estas requiere de tiempo, pues porque también hay un interés ahí. Bueno, vámonos entonces, dejemos a Gabo quieto, si les parece, ¿no? ¿Tú quieres, Sí, ya. tú quieres decir algo más de Gabo? No, ya, Sí, está ya aquí, me ¿cierto? despido de Tiene mi Gabo, yo como... sé que me hablo, pero no. Sigamos adelante. Bueno, vamos a hablar de Pedro Páramo, ¿les parece? Sí, Listo, Claro que entonces sí. aquí ya hablamos de película para intercalar las dos series. Hablamos de la película, yo había visto la película de Pedro Páramo, la primera, la que era blanco y negro, que casi no... Sí, la clásica. Sí, la clásica, que me parece bien lograda, logra transmitir algunas cosas. Sin embargo, me gustaría conversar con ustedes cómo sienten esa atmósfera de muerte en Pedro Páramo. pues dentro del libro, dentro La de la película. película. No, pues en la película siento que desde el inicio uno ya tiene como esa vibra de que algo malo está pasando. O pues yo lo vi así como que él iba caminando, no sé, todo solo, se encontraba una persona con un burrito, como que ya cuando llegaba todo era como si estuviera abandonado.
que no existiera ni un alma, no había nada, o sea, era como lamentable, uno veía eso y como yo lo vi, me transmitió como tristeza, como ver como algo que en su momento pudo haber sido muy lindo, porque pues las casas se plantean de una manera que eran muy bellas, como están tan deterioradas y tan, pues como que ya no hay vida, no hay nada. Entonces sí, yo siento que sí transmite muy fuertemente ese sentimiento de que ya no existe nada y de que básicamente es como un cementerio gris, literal. Sí, pienso muy parecido a ti. En la primera escena cuando llega Juan Preciado a Comala, yo imaginaba tal cual Comala así como pues un pueblo más como avanzadito, que aún tenía movimiento y todo, pero Sí, Comala era igual. un pueblo fantasma y transmitía esa como esa imagen de un pueblo del viejo oeste así todo abandonado así y ese calor, o sea, algo que se me hizo muy importante es que relataban el calor que se sentía en Comala de una forma muy específica y siento que así no lo mencionen textualmente, siento que uno nota un clima árido, fuerte en todo el pueblo. Sí, no, pues es que la obra, pues sí lo plantea de una manera un poco triste, solitaria, por decirlo así, pero no tanto, aparte que Juan iba como con la idea de que era como un lugar perfecto por lo que le había dicho su madre. Entonces él tenía una idea en la cabeza y él mientras caminaba iba con ese ideal de es un lugar feliz porque mi madre fue feliz, entonces yo voy a ser feliz. Pero ya dentro de la película nos plantean como la realidad de lo que es Comala y pues es muy impactante, la verdad. Entonces, en este caso, a partir de lo que ustedes están diciendo, casi que puedo interpretar que la película les está complementando el libro, Sí, ¿sí? Algo que les hacía falta del libro. sí, a mí me parece, y sobre todo porque personalmente para mí Pedro Páramo fue una lectura muy complicada, a pesar de que es una lectura corta, no se me hizo para nada larga, es muy compleja, o sea, en los saltos temporales, estar en un momento a otro, como que hay un momento en el que Comala es como wow, increíble, y en otro que ya no es nada. Entonces siento que la película para mí fue un apoyo muy importante para darme una idea de qué estoy leyendo, porque llegaba a puntos donde yo no entendía lo que estaba leyendo, o sea, realmente repetía ideas, no le veía coherencia al texto ni al argumento de la historia, ¿sabes? En cambio ya tener como una visualización de lo que es la obra, pues me hizo comprender mucho mejor la lectura. Es que el libro, aparte de ser cíclico, es polifónico. O sea, no todo el tiempo está hablando Juan Preciado, sino que hablan testimonios de este y lo otro que le cuenta, así. Sí, no Y es siento que... que eso es lo que hace que al leer el libro, a mí leyendo el libro no se me hace tan complicado muchas cosas, pero leyendo Pedro Páramo me costó tiempo. Muy Yo difícil. compré gracias a la edición de Cátedra, que sí traía la Que trae explicación la de explicación. No me absolutamente pasó. todo, Esta. cada cosa. No estamos haciendo propaganda a Sí, no, ninguna no es editorial, a propaganda, ninguna edición, que evidentemente. valga la aclaración, porque nosotros leemos de todas las editoriales. Pues yo leí una diferente, de hecho. Sí, Sí, la mía también es diferente y la que hay en el colegio es diferente. De Pedro Páramo hay sí, muchísimas claro. versiones. A mí me llama la atención dentro de ese ejercicio cinematográfico versus la literatura, que siento que se pierde un poco la carga histórica del momento, ¿no? Todo lo importante de la Revolución Cristera, yo no lo siento tan cargado como lectora en la película como lo sentí en el libro. Sí. No sé ustedes si lo sintieron, porque No todos mucho. sentimos cosas diferentes. Pues la verdad, o sea, dentro de la película casi no se nota, ¿sabes? Porque siento que estaban más enfocados a como la infraestructura, a darle como ese ambiente que y a como tal la historia que dejaron como al lado esos pequeños detalles. A mí me parece que en ningún momento hace una como alusión o algo, no se relaciona con nada de lo que habías mencionado. Okay. Yo siento que es más, que de hecho está más en otras obras de Juan Rulfo. Hay un cuento pequeño que se llama Diles que no me maten, que es tal cual la historia del padre de Juan Rulfo, con Juan Rulfo, que cuenta la historia de cómo el padre de Juan Rulfo murió en este conflicto de los crisleros, y ahí siento que lo relata un poco mejor. En Pedro Páramo, cuando yo leí el libro, sí sentí fuertemente que hablaba de la revolución, que cuando llegaban todos los revolucionarios a la casa, a las Media Luna, ¿cuál era? Al Rancho, Sí, Media al al Luna. rancho rancho de Media la Media Luna. La Luna. Media Luna. Ahí sí yo sentí que eso era la presión, que ahí estaba el mismísimo Pancho Villa y toda la cosa, pero ya viendo la serie lo sentí como un momento un poco más como callado, que se centraron más como en el soborno que dio Pedro Páramo antes de en sí el término y el trasfondo que había de toda la revolución.
Sí, además que siento que en la obra lo relatan muy específicamente, cuando llegan como todos los grupos diciendo que van a mandar más hombres. Cambio, no sé, yo no lo vi muy presente en la película. Tal vez fue muy corta, yo siento que hay un ejercicio de tiempo donde se detiene, no es fácil para en este momento una obra, una cinta que vaya tan lento cuando todo va tan rápido. No me refiero a Pedro Páramo, sino a los videos y a las cosas que hay hoy en Sí, producción. Todo es rápido, es inmediato y es una corta. Pero lo que sí logramos es que los estudiantes que han leído Pedro Páramo resultaron viendo la película. O sea, también es algo logrado. Pero me parece importante que hablemos del silencio que quiso generar Juan Rulfo. Yo siento que él quiso generar en la obra literaria un silencio desde los personajes. Es el silencio de la muerte y del mismo muerto. Pero yo siento que en la película ese silencio se difuminó por el diálogo de los personajes, porque los vi en carne y hueso en la película. sí. No, pues realmente yo siento que en eso sí tienes toda la razón, como que uno ve los personajes como, ¿sabes? Son humanos, son como uno, entonces, no sé, uno no lo asocia con que son fantasmas. Y pues hablan entre ellos. Yo sé que dentro de la obra ellos hablaban entre ellos, pero no sé, mi imaginario era como, no sé, gente transparente, por decirlo así, ¿sabes? Y como que eran como almas, como iban flotando por ahí y ya. Pero siento que en la obra tú sí lo identificas y ya no puedes asociarlo con una muerte literal, sino es como, esta persona estará viva o estará muerta. En la obra sí tú puedes identificar eso mucho más claro. A mí, por el contrario, sí me encantó cómo interpretaron ¿Sí? esto. Sí, claro. Para mí fue bastante impresionante cada vez que él hablaba con una persona y toda la cosa y nos dábamos cuenta, así si ya lo supiese, nos dábamos cuenta que la persona en realidad siempre estuvo muerta, porque siento que la clave del realismo mágico en este caso no era presentar a los fantasmas así con una sábana y ojitos y toda la cosa, no, seguramente no, sino presentarlos de una forma un poco más real. Yo no me imagino un fantasma así transparente, con cara de muerte y toda la Ah, cosa, no, pues yo me lo imagino cómo fue la persona en esencia, seguramente, y así siento que lo imagino también el director, que el director es más curioso, que era, el apellido era como García Rulfo, no, de quien actuaba como Pedro Páramo, el apellido era García Rulfo y se me hizo bastante, solo ah, quería comentar. Sí, no, pero Pero esos detalles son no, sí, pues, importantes pero mira, también. en ese caso es como tu imaginación, la que está hablando es tu imaginación. Tú te imaginas a una persona muerta como lo que fue en vida. A mí alguien muerto sí me la imagino así, pero no sé, como con transparencias, ya en un estado muy de muerte, sí. ¿sabes? Entonces también es muy difícil como llegar a un punto medio en eso, porque ya va en tu cabeza y en lo que tú crees. Bueno, en Cien años de soledad hablamos de escenas favoritas. ¿Qué tal si aquí en Pedro Páramo hablamos de personajes favoritos? Perfecto por mí. ¿Quieres empezar? Yo, si lo pienso bien, yo creo que mi personaje favorito en la obra termina siendo Susana San Juan, porque siento que es un personaje que en su inicio no tuvo, o sea, siempre fue como la memoria de Pedro Páramo, de recordarla a ella y toda la cosa, pero en realidad ella tiene una historia que se podría hacer un libro completo basado en la historia de Susana San Juan, desde los abusos que sufría su padre, que creo que no lo dice implícitamente en ningún momento, pero pues el lector lo asume y Sí, creo que claro. el espectador de la película también lo asume. Y tiene una historia muy buena del abandono, de cuando se va del pueblo y el día que Pedro Páramo vuelve con ella y toda la cosa. Siento que eso la convierte en el personaje que más me agrada en toda la obra. También Pedro Páramo siento que es un personaje bastante complejo. Y aquí hay una diferencia, es que siento que en Pedro Páramo en la película se centra más como en la corrupción que hubo como mientras que él era el capataz, el patrón del rancho Media Luna, y en el libro se centra más como en otros aspectos de Pedro Páramo, se centra más como En lo que fue. en lo que fue, exacto. Sí, ¿No? pues a mí me parece que mi personaje favorito pues fue Pedro Páramo, porque básicamente la historia gira alrededor de él. Porque a pesar de que hablemos de diferentes tiempos, o sea, se llega a mencionar hasta como el bisabuelo, Pedro Páramo es como el eje central de la obra. Y me parece como muy interesante cómo enfocan lo que fue él y como el impacto que tuvo dentro de la obra. Entonces me parece interesante ese desarrollo de personaje. A mí la comadre. ¿Por Ah, qué? Edwige, porque es compinche, porque es aliada, porque es cómplice, porque hace secretos, hace alianzas, ¿sí? Sí. sí, La comadre de Doloritas. Me sí, parece un personaje que sin ella no podría haber esa unión de voces que hay entre las mujeres.
Ay, es punto bastante cierto. pila, sí. No lo Me había visto de parece- esa forma. Hoy en día que hablamos tanto del tema y todo lo que hay alrededor de los inequívocos o los buenos conceptos o centrados de feminismo, machismo, embrismo, que hay muchas cosas, me parece que Juan Rulfo logró una tarea muy juiciosa con los personajes femeninos para su época, por su forma de ser y por su forma como fue educado. Y nada más viendo una entrevista de él, siento que la construcción de los personajes femeninos es muy interesante. Me llama Sí. mucho la atención. Muy bien logrados. ¿Cierto? Bueno, es? vámonos para la señora, ya que terminamos con Juan Rulfo. Vámonos para la señora, Doña la Laura. dama invitada, la señora Laura Esquivel, que aún vive, aún sigue publicando libros dentro de este ejercicio. Aquí, pues hablamos de lo interesante que es mirar que en algunas entrevistas Laura Esquivel dice que su libro Como agua para chocolate no es realismo mágico. Ah, sí, había, Pero los que sí hemos habíamos mencionado eso leído, anteriormente. estudiado, decimos sí es realismo por esto, y mejor dicho, nos desgastamos ahí. Entonces, bueno, yo los dejo que ustedes entren a ver qué vamos a hablar de Como agua para chocolate, porque yo tendría mucho que decir, pero los voy a dejar a ustedes. No, pues yo acá, es mi obra favorita, la verdad. Me encantó desde el primer momento que la leí. No sé, fue muy impactante como algo tan diferente, tan único, pero tan de la vida real, tan enfocado como a ese egoísmo de las familias o también como a ese machismo. Me parece que fue una obra muy, muy bien lograda y el tema del realismo mágico está en todas partes. O sea, desde la primera página tú lo vas a ver. O sea, de la forma en que nació Tita, cómo es posible que Tita naciera en la cocina llena de todas esas cosas y gracias a que Sus ella lágrimas nació se convirtieran en En tantos bultos de sal. Sí. y que gracias a como que a ella nació dentro de la cocina, todo su mundo se volvió la cocina y sus sentimientos son la cocina, es cocinar. Ella transmite todo por la comida, entonces es como algo tan loco y tan irreal que claramente va muy de la mano del realismo mágico. Yo por mi parte siento que el libro transmite muchísimo la cultura mexicana, que es como lo También. principal del libro. Ahora, sobre momentos históricos, ahí se habla un poco más fuerte de la Revolución Mexicana. Sí. Habla de cuando Gertrudis se fue con los revolucionarios. Y siento que lo logra muy bien, siento que logra muy bien el realismo mágico. Y siento, a ver, primero siento que sí tiene realismo mágico. Cada plato siento que en sí la preparación y el efecto del plato en los comensales es la esencia del realismo mágico. Ujú. Por ejemplo, en las cornisas sobre pétalos de rosas. Uf. Ese O pa' el mí fue- pastel de boda. A mí el que Sí. más me gustó fue el pastel de boda. ¿Con cuál fue? ¿Con el que vomitaron todos en un río? Sí, con el pastel Con el de pastel boda. de la ¿Con el pastel boda, de boda? sí. Porque ella mientras lo hacía, ella lloraba y lloraba y Ay, lloraba. Entonces ujú. las lágrimas quedaron como en la mezcla y cuando el pastel se hizo, pues obviamente el pastel estaba cargado de sentimientos negativos, porque era una frustración, un dolor de que ver al amor de su vida casarse con su hermana, que Sí. él ni siquiera la quería. Y pues la reacción que tuvieron todos los invitados al comerse esa torta de como querer vomitar hace referencia a que ellos están expulsando como toda esa repulsión a esa unión que no era justa. Ahí hay realismo mágico. Claro, ese Pero es- lo sentiste en la película, en la Y serie, en la perdón. o- Bueno, en- tú hablabas hace rato de la película, ¿no? Sí. También Pero también en tenemos la la serie, serie. en la Entonces película, ahí tenemos en la varias obra. cosas. ¿Tú te Yo siento viste, que- te viste la serie? Bueno, me la vi como hasta la mitad, porque sí la empecé a ver, pero nunca la acabé. Pero la Pero película pues sí. la película también Sí, me la claro. vi y pues Sí. el libro sí me lo leí, increíble. Pero siento que en las tres tú como que lo identificas claramente, que es el vómito es por lo que se transmitió en el pastel. Quizás hay un elemento muy bien logrado, tanto en la película de Como agua para chocolate, la serie y el libro, porque Laura Esquivel tiene una particularidad y es que ella también escribe guiones de cine. Ah, Al comienzo se Ah, ganaba la vida. En la película ella es... Ella la hizo todo. con su esposo. Ajá, Ajá. absolutamente. ¿Esposo es esposo? Y No ahora sé. dio la aprobación, y aquí vemos una diferencia con las otras dos, y es que pues Juan Rulfo no dio créditos o aprobaciones para Sí. su libro, ni García Márquez para Cien años de soledad, aunque para otras películas sí. Pero Laura Esquivel sí estuvo muy al frente de toda la producción de Como agua para chocolate, tanto en la película como en la serie. Sí. Entonces aquí me parece importante hablar de esa fidelidad ya como cineasta, como productor, como guionista que hay de llevar su propio libro al cine. ¿Cómo ven esa fidelidad?
Pues mi adaptación favorita de las tres que hemos mencionado, para mí es como Agua para Chocolate. Y siento que en parte de que sea mi favorita es por eso mismo, porque es demasiado fiel al libro. O sea, yo leía como el libro y después cuando vi la película dije, es exactamente igual. Y todos lo representan igual. Me encanta como las recetas son igual de fieles a como las plantean en el libro. O sea, no cambia, no cambia un ingrediente, nada. Y la forma en que como las reacciones que tienen por las recetas, porque pues siempre que se hacía una receta había una reacción como para la persona que estuviera comiendo ese alimento. Y en este caso todas las reacciones, todo era exactamente igual y siento que la fidelidad la brinda la autora. Y el hecho de que ella estaba como enfrente de ambas cosas hace que sea como muy fiel al libro. Qué fortuna tener a Laura Esquivel viva para llevar su obra a La la verdad, pantalla, sí. ¿no? O sea, Sí, para claro. mí, como lectora de toda su obra, creo que es la autora que he leído completica, no me falta un libro y si lo saca hoy lo compro, me parece que es una fortuna tenerla y más tenerla como creadora de guión y aprobadora de todo el producto. Aquí Sí. tú ibas a decir algo. Sí, pero fíjate, Anto, que yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso. Yo siento que para hacer una obra que tenga realismo mágico, adaptarla correctamente se tendría que hacer en las fechas pues, un poco más contemporáneamente. Esta película es de 1992. Y yo siento que en sí en la adaptación, a ver, obviamente considerando que para el momento el presupuesto es una 800. película 1800, ¿sí? ¿Dijiste? 1992. No, la película. La La película. película. Sí, 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 sí. Siento que para el momento, pues la película siento que se quedó un poco corta en términos de... Pero igual la serie, Nico. No, sí, pero aquí hablo en lo que yo no he visto, Bueno, está sinceramente. bien. Entonces yo te estoy hablando con base solo en la película, pero siento que la película, a ver, evidentemente es muy, muy fiel al libro. Pues como ya dijimos, Laura Esquivel prácticamente es el titiritero detrás de toda la película. Siento que la hace muy bien y siento que todo se expone muy bien, pero es que siento que para cualquiera de los libros que tenemos aquí, una película tal vez no basta. Siento que una película le da el dinamismo que quiere el que ve la película, pero para el que realmente leyó el libro, una película no es suficiente. Yo de García Márquez, antes de que sacara la serie de Cien años de soledad, yo esperaba que fuese una trilogía, por poco. Que si iban a adaptarlo, que lo adaptaran a lo largo, porque eran muchos personajes Sí, para Pedro claro. Páramo, con la densidad de la historia, con todo lo que ocurre, todo lo que en realidad hay en el trasfondo, y el hecho de que es una historia cíclica, con el fin de que cualquier espectador lo pudiese entender, yo esperaba que fuese también una serie o una película en dos partes, dos películas. Y con Cómo hago para chocolate, a ver, yo hablo porque no he visto la serie de HBO, de Max, pero pues de lo que me han dicho, sí lo expone Es muy muy bien. buena, es demasiado buena. Es O muy sea, buena, sí. a pesar Sí. de que no me la he acabado, porque me la voy a acabar. O sea, yo vi ese primer capítulo porque lo vi con mis papás y yo quedé así, yo estaba muy sorprendida de lo buena que era. O sea, yo vi la película y me encantó. No te imaginas cómo a mí me mató esa serie. Me fascinó, o sea, es muy buena. Y es que todo lo hacen perfecto, o Sí, sea, entiendo la emoción. todo, es que de verdad me encanta. Pero en serio, todo lo hacen muy bien, como representan los platos. Es que eso es lo que a mí En la más... serie. En la serie. Sí, estamos hablando de Eso es lo que, o sea, a mí más me llamó la atención, porque alcancé a ver como en la parte de que ella hace pues la corniz con los pétalos de rosa para Pedro, y pues ahí obviamente él súper enamorado, flotando, y Rosaura así súper indispuesta y que le cayó mal esa comida, pues lo hacen muy muy bien a como lo hace el libro. Yo creo que hay un componente que hay que sumar a lo que dice Antonia, a esa emoción, y es que comúnmente este es el libro más famoso de Laura Esquivel, pero es Sí. una trilogía. Está Como agua para chocolate, El diario de Tita y Mi negro pasado. Ah, sí. Y la serie está complementada con El diario de Tita. Entonces creo que es importante mencionarlo. A nivel de llevar ese ejercicio a la pantalla grande, yo les quiero contar, como les decía hace rato, como profe de lenguaje y como promotora de lectura, que pasa algo particular con este libro. Este año lo quitamos del plan lector. Y fue el Falla. reclamo de Mi todos los mayor chicos de dolor, décimo. Sí, yo- El mayor- claro. sí y les los dije de a 11, todos. pero ¿por qué les hicieron eso? Si como agua para chocolate. Bueno, estamos pensando si después de toda esta discusión vuelve, pero... Debería volver. Pero es un Sí. ejercicio de mirar que la autora está viva, sí hace realismo mágico, lo lleva a la pantalla, como tú lo decías, Nicolás, es como el titiritero de toda esta producción en la serie, pero también me parece importante que hablemos de algo y es el ejercicio comercial que hay alrededor de todo esto. Hay un ejercicio comercial, nosotros, como decíamos hace un momento, no le hacemos propaganda a ninguna editorial ni a nadie, a ningún canal, pero hay un ejercicio comercial detrás de todo esto. Si bien está bien lograda cada una de las series desde las diferencias o lo que hemos opinado, ¿cómo ven ustedes ese ejercicio de
comercializar las obras literarias a partir de la pantalla, porque también se está haciendo, ¿no? Se está comercializando y obviamente hay una empresa cinematográfica detrás de todo esto. Y si ustedes ven, no son los únicos libros que se están llevando a la pantalla. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo siento que el objetivo aquí es vender. O sea, es un Sí. tráiler que vende, una película que vende, una película que sea atractiva, pero siento que siempre eso se terminan alejando un poco de lo que fue en realidad la esencia del libro. Entonces, yo siento que aquí lo único que busca generalmente un director de una película es simplemente como hacerla lo más atractiva posible para un posible espectador, para que le agrade, etcétera, para que genere más ventas, para que la película sea más rentable de hacer, etcétera. Y pues por eso mismo, yo siento que, a ver, en estas obras, yo siento que sí fue bastante fiel al libro, en la medida de lo posible. Sí, en la mayoría. Pero pues si nos guiamos, por ejemplo, casi todas las películas, que creo que todas las películas están basadas en un guión o en una novela. Y generalmente siempre la idea principal se termina transformando por la empresa que lo produce, para hacerla lo más atractiva posible a... Al público. Ajá, sí, Al exacto. público, sí. Sí, no, realmente Hay que siento vender. que comparto la misma opinión que Nicolás y también lo que él dijo, pues algo que yo siempre he dicho es, la verdad, todas las películas que hemos visto tienen un libro detrás, por no decir la mayoría, no sé, grandes éxitos como Harry Potter, o sea, una película tan bien lograda, pues tuvo también sus libros detrás, la autora, el proceso, y siento que el objetivo de llevar los libros a la pantalla es básicamente vender. Es una manera diferente como de, no sé, lograr que la gente conozca más acerca de estas obras de otro modo, de un modo más comercial, porque siento que en estos días la literatura se está yendo un poquito para abajo por el mismo tema que tú decías, que ahora la gente lo quiere inmediato, que sea rápido, que sea efectivo. Un libro no, pues, cumple como con esas necesidades de las personas, ¿sabes? Pero realmente sí, esto es más como un tema comercial y es un tema muy, no sé, de ventas, de lograr llegar al público, y ahí es cuando se pierde la esencia de la literatura o del libro o de lo que realmente quiere transmitir el autor, y ya pues al llevarlo a las pantallas pues no, perdemos como esa magia, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que con este ejercicio y esta rica conversación con ustedes vemos varias cosas. Una, que nosotros seguimos siendo unos lectores clásicos, porque Sí. nos gusta leer la fuente directa o la No, y fuente el primaria, el que papel. es el papel o es el libro. Dos, que si hay un ejercicio comercial alrededor de, pero que también hay efectos cinematográficos o de series que complementan la obra prima, pero que siempre la primera va a ser la obra literaria. O sea, Sí, no. realmente la base de ese otro intertexto es este ejercicio. Y para finalizar, porque como fuimos concluyendo cada uno de los pasos de invitarlos a leer y demás, me gustaría que ya cerráramos con este ejercicio y recomendáramos qué prefiere, pero en torno a cada obra o a una de las obras. Tú decías, la mía favorita es Como agua para Como Agua para chocolate. Chocolate. Entonces yo les digo, yo les recomiendo ver Como agua para chocolate, pero no sin antes leer el diario de Tita. No se queden solo con Como agua para chocolate. Sí, no, realmente es una buena forma de complementarse, y también pues yo recomendaría mucho, uno, leer Como agua para chocolate, y además de ver la serie, también verse la película, porque es interesante como ver ese cambio, como en la cultura, como pues es que es un plazo de 30 años, cómo cambia drásticamente ese tipo de producción, y a pesar de que producción de 1992 fue muy bien lograda, no sé, pues no le llega ni a los talones a la serie que sacaron ahorita cuando salió en Tienes que febrero. verla. Es Sí, muy señora, buena, yo me pero comprometo. realmente lo que más vale la pena es leer el libro. O sea, ustedes no se imaginan el sentimiento que el libro le transmite a uno. O sea, la lectura como tal transmite un gran sentimiento, pero este es un libro que no hay manera de describir la sensación que uno siente hasta que uno lo lee. ¿Okay? Yo recomendando, yo siento que es que problemitas la adaptación, sinceramente. Pero El amor en los tiempos del cólera es un libro perfecto. Es el único libro que yo le di, yo en mi calificación, cero crítica, cero profesional, le di 9.7 de 10. Se me hizo muy bueno. Y la adaptación siento que no es mala, siento que es completamente fiel a la obra, solo que ver una adaptación de una historia de amor que dura un montón de décadas, etcétera, siento que es un poco tedioso para el espectador, y siento que ahí sí no se logra completamente hacer una adaptación bien hecha. Y el otro problema que siento que están los dos libros de García Márquez en las adaptaciones son los actores y los doblajes que hacen en cada uno. Por ejemplo, en la adaptación de Cien años de soledad, que es muy buena,
los actores todos tenían un acento costeño, y costeño, nosotros no lo notamos seguramente, pero hay como 8 o 9 diferentes No, acentos. pero es que ahí sí, el costeño estaba terrible. Y lo digo porque viví en la costa y tengo el derecho a decir La costa. de que se Bueno. nota que no eran como fieles como al personaje, porque muchos, o sea, Rebeca es súper rola. Súper rola. No, nadie más que el coronel Aureliano Buendía. Uy, ahí sí fue el verdadero. Bueno, es exacto, es eso, como ahí es difícil, como ya es un tema de producción que uno no puede como pelear eso, porque igual los actores hicieron un Ya queda excelente de tarea trabajo. para los futuros productores de cine y televisión. Sí. Ya Sí. queda de tarea para ellos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por su pasión desbordada por estos textos, por haber querido conversar conmigo, porque realmente encontrarnos como lectores y verlo en relación intertextual, como lo decimos nosotros en el aula con la película, es un honor. Entonces, gracias por haberme regalado esta conversación y por habernosla regalado a todos. No, muchas gracias a ti y muchas gracias por brindarnos este espacio y también por tenernos en cuenta. Sí, claro. Muchísimas gracias por todo. La pasé bomba. Muy chévere toda. Sí. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este arte de la conversación. Los esperamos en el próximo Lincoln Podcast.